¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de algunos de los proyectos más importantes de infraestructura para Bogotá, porque como ha dicho el alcalde y varios de los funcionarios de su gabinete, la ciudad va a estar en obra por los próximos 2 años. Y para que estas obras sean posibles, para conseguir los recursos, para garantizar la transparencia, pues hay creada en el país una entidad que se llama la Financiera de Desarrollo Nacional, que se ha venido encargando de estos proyectos a nivel nacional, como las vías de cuarta generación, y que ha tomado, digamos, el liderazgo en la consecución de recursos y en la estructuración de varios de estos proyectos de Bogotá. Su presidente es Clemente del Valle y está con nosotros. Bienvenido. Bueno, buenas, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, obviamente cuando a la gente le dicen es que hay una entidad creada para garantizar que no haya sobrecostos, que se consiga la plata, que no se la van a robar, un poco a la gente le suena como, ay sí, ¿cuántas me han creado así? Y siempre termina pasando lo mismo. ¿Qué es realmente lo que hace la Financiera de Desarrollo Nacional para dar esas garantías en el manejo de los recursos? A ver, primero te aclaro, esto es una institución que fundamentalmente es una entidad financiera, es un banco de desarrollo para la infraestructura. Sin embargo, tiene elementos novedosos, yo diría, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Uno es su propiedad, es una organización que se decidió que no fuera 100% del Estado, sino que tuviera otro tipo de socios, como son las multilaterales, que podían atraer no solamente más transparencia, más gobernabilidad, sino también más experiencia internacional y aportárnosla a nosotros a través de su participación accionaria en la institución. Eso nos convierte hoy en una institución que es especializada en infraestructura, cuyo motor principal es la financiación de la infraestructura, con un enfoque muy importante que es cómo atraemos participación privada, digamos, nuestro enfoque, y por eso, digamos, la participación de la IFC en el capital de esta institución fue precisamente ese, cómo crear una institución que su foco fuera cómo traemos al sector privado. O sea, ¿todos los proyectos que maneja la financiera son a través de APPs? No necesariamente, ese es su foco principal, la mayoría son, pero tenemos proyectos donde por su naturaleza, su tamaño, por ejemplo, el caso del Metro de Bogotá es un proyecto que por su tamaño y su complejidad es posible que sea un proyecto que tenga componente de obra pública y componente de APPs, puede que sea solo obra pública, eso es parte de las cosas que estamos mirando, pero es un proyecto que por su complejidad requería precisamente del apoyo de una institución especializada como es la Financiera de Desarrollo Nacional. Pero uno podría entender, si en Colombia ya tenemos esta entidad, ¿eso hace que tengamos que depender menos de hacer grandes contratos para estudios con empresas internacionales? O sea, ¿esa es la labor que está haciendo ahorita la financiera? A ver, nosotros tenemos, como te decía, 2 actividades. Una es financiar, y en eso, digamos, participamos con los bancos, con el mercado de capitales, pero nuestra función ahí es ayudar a traer todas las fuentes. Y eso es lo que hemos hecho con 4G. Nuestro rol ha sido cómo ayudamos a movilizar más de 45 billones de pesos hacia un programa, el programa más ambicioso de América Latina en carreteras. Entonces ahí somos un movilizador de financiación. Pero en el otro brazo que hemos desarrollado es el de estructurar proyectos, el de ayudar a los gobiernos, tanto nacional como subnacionales, a armar bien sus proyectos para invitar después a una licitación de obra pública o una licitación de APP. Entonces ahí nuestro trabajo es estructurar los proyectos. Nosotros subcontratamos componentes importantes de esos, componentes técnicos los subcontratamos a firmas. La ventaja que tiene es que estas entidades del Estado, como pueden ser los municipios, como pueden ser algunas agencias de las gobernaciones o de las alcaldías, que no tienen un grupo tan especializado como nosotros en infraestructura o en transporte, podamos ser quienes les ayudemos a armar esas licitaciones. Bueno, yo tengo aquí la lista según una presentación que usted hace de lo que van a hacer específicamente con Bogotá y Bogotá región. Entonces les propongo que vamos proyecto por proyecto, empezando por el que más expectativa genera, que es la primera línea del metro de Bogotá. ¿Qué es lo que va a hacer exactamente la Financiera de Desarrollo Nacional en este caso? La Financiera ha hecho varias cosas, digamos, incluso desde la administración pasada empezó ayudando a dimensionar y ponerle números financieros a la primera línea. Hoy con la nueva alcaldía, digamos, estamos ayudando tanto en la primera fase, que fue lo que concluyó en el acuerdo entre el alcalde y el presidente, donde fue revisar
lo que había sido el diseño inicial, digamos, de una línea subterránea y evaluar las posibilidades de hacer de una línea elevada, donde además incorporaban componentes, digamos, de troncales de Transmilenio que ayudan a alimentar esa línea. Entonces ahí nuestra primera tarea fue ayudar a hacer esa primera revisión y reestructuración del diseño de ese proyecto, digamos. Ahora lo que viene es, vamos a empezar ya que ya se definió el nuevo trazado y se definió la nueva modalidad que va a ser elevado y ya no subterráneo, vamos a empezar a hacer la estructuración financiera, técnica, legal, que es precisamente dimensionar en esos tres elementos una concesión o una proyecto de obra pública. Básicamente lo que nosotros hacemos es ayudar a preparar todo el proyecto para que después pueda salir a una adjudicación. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace en este caso para la línea del Metro de Bogotá la Financiera de Desarrollo Nacional y Sistra, que fue la empresa contratada también para mirar la viabilidad? Nuestro. Nosotros contratamos a Sistra para complementar. O sea, ¿el distrito contrata a la financiera y la financiera contrata a Sistra? El distrito contrata un estructurador integral. Nosotros lo que somos es un estructurador integral. Nosotros lo que hacemos es armar todo el proyecto, desde su dimensión técnica, financiera y legal. Y nosotros a su vez, para cada una de estas dimensiones, reforzamos nuestra capacidad contratando especialistas en cada una de esas dimensiones. Pero nosotros somos la institución que mira el proyecto en una forma integral, que es fundamental, porque si uno lo mira por pedazos, en un momento dado puede tener problemas, digamos, de coherencia, digamos, entre los componentes. Entonces es muy importante que alguien haga la armada completa. Entonces a Sistra le paga la financiera. La Sistra le paga la financiera. No el distrito. No el distrito. Ya. O sea, el distrito nos contrató a nosotros para hacer toda la estructuración integral. Y nosotros a su vez vemos en qué componentes nosotros necesitamos reforzarnos. Por ejemplo, el tema técnico, un tema tan especializado como es un metro, requería de tener un nivel de conocimiento de metros a nivel internacional que solo firmas como Sistra lo tiene. No hay ninguna entidad en el país que podía tener un conocimiento como ese. Nosotros subcontratamos ese pedazo, la parte técnica, a una institución que tenga todo ese conocimiento y lo ponga al servicio del proyecto. Bueno, usted sabe toda la polémica que hay alrededor de que por qué elevado y no subterráneo, si supuestamente ya había unos estudios para hacerlo subterráneo y el gerente del metro dice no, eran unos estudios preliminares, pero igual había que hacer otros si la decisión hubiera sido hacerlo subterráneo. Usted, que es el estructurador integral, explíquele a la audiencia por qué encontraron más viable o mejor hacerlo elevado que subterráneo. A ver, yo creo que el nuevo alcalde vino con varias preocupaciones que fueron válidas. Una preocupación era el proyecto anterior había partido del supuesto de un trazado en unas zonas, por ejemplo, que la Caracas había sido excluida, digamos, en el diseño anterior. ¿Por qué? Porque ya había una troncal de Transmilenio. Entonces, había un supuesto que había establecido administraciones pasadas de que el metro no podía ir en el mismo corredor por donde iba una línea de Transmilenio. Eso es un supuesto claramente fuerte, es un supuesto porque uno lo que ve es que precisamente hay una de las evoluciones de un Transmilenio que ya está saturado es precisamente eventualmente sustituirlo por una línea de metro o complementarlo con una línea de metro. Entonces el haberlo vetado, digamos, de alguna manera en su diseño al principio, para el alcalde era un error. Y él pidió que eso se revisara. Entonces eso fue un supuesto que se levantó, que había estado en los diseños anteriores, y eso pues ya empieza a cambiar, por ejemplo, las limitaciones de sistema. Al haber restringido la Caracas y haberlo llevado a que fuera por un corredor como el caso de la 13, obligaba a que fuera subterráneo. Entonces es lo que decías, ustedes al haber puesto ese veto en el pasado, obligó a que el único sistema que podía funcionar era uno subterráneo. ¿Y por qué no se hubiera podido hacer elevado por la 13? No, por el angosto del corredor, es un corredor muy angosto donde no cabría un metro elevado, digamos. Si tú vas por la 13 y comparas el ancho que tiene la Caracas, es un ancho que permite una estructura elevada, no lo permitía el caso de la 13. El otro factor muy importante fueron los costos. Estos estudios se habían hecho sobre la base de unos supuestos, digamos, de tasa de cambio,
Cuando llega ya el alcalde nuevo, pues ve que estos supuestos han variado porque la tasa de cambio pasó a ser a 3.000 y que eso implicaba unos costos adicionales y que el gobierno nacional ya había dicho que él ponía tanta cantidad y no podía aumentar ese monto. Por lo tanto, eso era una obligación que iba a tener que asumir el distrito y era algo que a él le preocupaba mucho. Y lo tercero, que yo creo que es un factor muy válido también, le preocupaba que indudablemente en proyectos subterráneos los riesgos, digamos, de sobrecostos generados por condiciones que usted no puede predecir con anticipación completa, pues son más altos, es más difícil, es más impredecible lo que uno puede encontrar abajo, digamos, que en una estructura elevada. Entonces, la predictibilidad era mucho más alta en un metro elevado y eso le daba indudablemente al alcalde, le generaba una preocupación grande. Entonces, por eso le pidió al gobierno nacional y le pidió a la financiera que le ayudara a revisar eso, y de ese trabajo, para eso contratamos a Sistra, y de ese trabajo salió la propuesta de hacer un metro elevado utilizando el corredor de la Caracas en la parte, digamos, norte, digamos, de la línea. Digamos. Bueno, se creó hace unos días cierta confusión, quizá porque... Y si te puedo hacer una aclaración, incluso en el proyecto que habíamos trabajado para la administración pasada, la posibilidad de hacer elevado, una gran parte del proyecto ya se había identificado. Dentro de la ingeniería de valor que hicimos en la administración pasada, de cómo podíamos optimizar costos, porque era un proyecto que sería muy costoso. Uno de los elementos que se identificó en esa ingeniería de valor fue precisamente que había un corredor importante, todo el corredor de la 1 de mayo, que se podía hacer elevado y que reducía en forma importante los costos del proyecto. Entonces ya en ese momento se había identificado eso. Sin embargo, la administración distrital en ese momento dijo, no, yo no quiero nada elevado, esa recomendación no la quiero tomar, y por eso cuando nosotros diseñamos el primer esquema, se hizo eliminando esa recomendación que nos habían hecho los consultores técnicos que habíamos contratado en la administración pasada. Bueno, pero usted que estuvo en la anterior y ahora, también para el mismo caso del metro, ¿cuál de los dos proyectos cree que realmente es más viable y es mejor para la ciudad? Pues mire, yo creo que todas las reflexiones que ha hecho y que hizo esta administración son muy válidas. Digamos, el tema de los riesgos que tiene construir por debajo de tierra en una ciudad que ha sido mitad lago. Entonces, digamos, son reflexiones que al haber eliminado una restricción que se había establecido antes y que la administración pasada no lo planteó, eso, digamos, es algo nuevo que plantea el alcalde. El tema de las circunstancias macro, digamos, alrededor, digamos, en términos de los costos, digamos. Pero, o sea, la respuesta es... ¿Le parece mejor? Pues yo creo que lo que está proponiendo esta administración en este momento, dada todas las circunstancias de lo que sucedió entre ese momento y hoy, es la mejor propuesta que se puede hacer para un metro elevado. Le decía que se generó una confusión hace unos días cuando el presidente habló del COMPES y firmaron el COMPES en el gabinete, pero es un COMPES en general para la movilidad en Bogotá que incluye algo del metro, pero realmente el COMPES del metro todavía no lo han firmado, o sea, todavía falta terminar de estructurar qué es exactamente lo que falta y después de que se haga ese COMPES, ¿ya va a empezar a andar esto o qué les quedaría pues, faltando? digamos, lo más importante que falta ahorita, precisamente para que el gobierno pueda afinar esos documentos de política de respaldo, pues es precisamente el dimensionamiento del costo del proyecto elevado. Que eso es lo que ustedes están haciendo. Eso es uno de los componentes grandes de lo que estamos empezando a hacer ahorita, que es hacer los estudios básicos ya del metro elevado, porque lo que se hizo antes, había unos estudios básicos avanzados en el caso del metro, y avanzados sobre todo porque era subterráneo y requería precisamente hacer perforaciones cada tantos metros, precisamente para saber qué tipo de suelos había, porque es que los suelos te pueden cambiar completamente, digamos, los costos para poder hacer algo subterráneo. ¿Esos estudios con perforaciones no estaban hechos todavía para el metro subterráneo? No, se hicieron, eso se hizo. Esos ya no sirven para nada. Bueno, yo creo que sirve mucho porque hay una parte del corredor que es el mismo, digamos, el corredor hasta llegar al centro, desde la parte occidental, es el mismo corredor. Entonces, toda esa información va a ser utilizada. Es información muy útil porque precisamente ya se hicieron estudios de mucho detalle de los suelos que hay en todo ese corredor, y eso va indudablemente a ser de enorme utilidad para el estudio técnico que hay que hacer.
porque igual nosotros hicimos un estudio técnico de una vía subterránea, ahora hay que hacer el estudio técnico de un metro elevado en ese corredor, pero utilizando la información que ya fue generada en términos sobre todo de los suelos, digamos, y donde hay líneas. Sí. Entonces esa parte está. La parte de la Caracas sí es nueva, porque ahí sí el corredor era otro, aquí se cambió de corredor, aunque hay trabajos que se ha hecho Transmilenio y que ha hecho el IDU en ese corredor que va a ser útiles también, indudablemente hay que hacer un estudio técnico del proyecto elevado en toda su extensión. O sea, ¿y cuándo van a entregar esos estudios? Bueno, eso lo que está previsto es que son 9 meses desde el momento en que se contrata, lo acabamos de contratar, pues son 9 meses para la entrega del estudio. ¿La contratación fue cuándo? Fue hace 2 semanas. 2 semanas, o sea, prácticamente a final de año. Bueno, estamos hablando menos, septiembre, octubre. Y ahí sí vendría el COMPES. Bueno, yo creo que ya teniendo información mucho más precisa del costo, pues ya el COMPES y el CONFIS, que son lo que se requiere para que el gobierno pueda concretar su aporte, se puede dimensionar con precisión. Hoy, pues indudablemente no se puede precisar con detalle porque faltan estos estudios de costos. Pero los estudios que habían hecho para la parte del metro que iba a ser por la 13, esos, digamos, se perdieron. Pues esos estudios pues ya no van a ser de utilidad, claro, porque ya no vamos a ir por ahí. Bueno, me alargué un montón en lo del metro, hay un montón de proyectos más, vamos a tratar de ir por todos. Están participando también en la extensión de la troncal NQS hasta Soacha. ¿Qué exactamente y cuándo van a entregar lo que Bueno, este es un proyecto que estamos haciendo con la Gobernación de Cundinamarca y con la Alcaldía de Soacha. Es la extensión del Transmilenio de Soacha. El Transmilenio actual llega hasta un punto dentro del perímetro de la ciudad, digamos que es lo que se llama fase 1. Ahorita vamos a hacer fase 2 y fase 3, que extiende el corredor, básicamente la infraestructura, porque la operación de ese Transmilenio la hace el Transmilenio, digamos, la compañía Transmilenio. Entonces, lo que se va a construir es la infraestructura, es el canal dedicado que se requiere para que ese Transmilenio pueda continuar y llegue precisamente a los talleres donde van a permanecer los buses. Pero entonces, lo que hace la financiera es, en este caso, estamos estructurando. O sea, no construye ni nada, sino que después de eso se saca una licitación para que llegue que la alguien. Sacará la Gobernación, ahí estamos mirando cuál es el vehículo, si es la agencia de APPs de la Gobernación, si es la Secretaría. Es parte de las cosas que estaremos mirando en su momento, pero la idea es que nosotros lo que ayudamos es estructurar el proyecto de infraestructura para extender el Transmilenio de Soacha. ¿Y el plazo de entrega y el costo es cuál? Bueno, los costos todavía están, eso es parte, digamos, de la estructuración. Es que en las estructuraciones siempre viene hay unos estimados, 500, 600 mil millones, pero realmente el detalle es lo que se hace en la estructuración. Ahí es donde dimensionamos el verdadero costo del proyecto y definimos la modalidad de cómo se va a financiar y cómo ya preparar los pliegos y sacar los pliegos a licitación. Pero ustedes entregan esa estructuración. Nosotros entregamos la estructuración. ¿Cuándo? Y la Gobernación, bueno, está planeada también para principios del segundo semestre de este año. Ya. Para evitar la evasión en Transmilenio y soluciones integrales para el sistema de SITP. ¿Exactamente qué están planteando ahí? Nosotros hicimos un convenio marco con Transmilenio. El objetivo ahí es, indudablemente, cómo reforzar todo el sistema de transporte masivo y como estamos haciendo ya el metro, pues digamos, de alguna manera todo eso va a apoyar esa visión que me parece que quiere diseñar con claridad el distrito, que es entender muy bien y garantizar una sostenibilidad de todo el sistema de transporte masivo de la ciudad, que incluye por un lado el metro, que es lo que se va a hacer, pero sobre todo arrancando con lo que ya hay, que es las troncales de Transmilenio y el sistema de SITP. De nadie es desconocido que el SITP tiene unos problemas serios de sostenibilidad, que el alcalde al cual se ha referido muchas veces en sus declaraciones, y por otro lado las troncales actuales de fase 1 y fase 2 de Transmilenio, el año entrante, finales del año entrante, se termina esas concesiones. Entonces, tenemos la oportunidad, digamos, el distrito tiene la oportunidad de revisar en forma integral todo el sistema de SITP y de Transmilenio para garantizar que como sistema se vuelva autosostenible. Entonces, dentro de ese proyecto, ¿qué cosas vamos a mirar? Vamos a mirar cómo sería
qué mejoras se le pueden hacer al sistema, a las fases que ya están en operación y que vence su concesión el año entrante, ver qué mejoras se pueden hacer para fortalecer. O sea, pero por ejemplo, mover estaciones, cambiar el diseño de las estaciones, poner puertas anticolados, ese tipo de cosas, ¿o qué? Muchas cosas como esas, pero sobre todo también pensar, digamos, en cómo se financia, por ejemplo, el sistema. Digamos, el material rodante puede tener formas diferentes de financiarse. Hoy en el mundo ha habido muchas innovaciones, digamos, hay mecanismos y de alguna manera ver si se le puede quitar, digamos, al operador la responsabilidad de ser el que pone el equipo rodante. La publicidad. Porque eso le quita. No, el equipo rodante son los buses. Entonces, de alguna manera, eso hoy le genera una limitación al Transmilenio. El hecho de que los buses son de propiedad del concesionario, pues eso le quita indudablemente la movilidad que puede tener y que puede requerir en un momento dado. Si uno necesita, si no está funcionando bien ese operador, pues usted pone otro operador, pero los buses son suyos. Entonces, hay diferentes formas de modelarlo, hay que dimensionar, digamos, lo que va a valer esa operación, cómo generar una invitación amplia que genere suficiente competencia. Entonces, son temas de cómo mejorar eso. Y en el SITP es un trabajo mucho más de fondo, es realmente ver qué hay que generar, qué cambios hay que generar, incluyendo temas de medidas contra evasión para garantizar que la sostenibilidad del sistema se logre. Digamos, hoy el sistema tiene unos déficits muy grandes, entonces hay que hacer todo un trabajo de detalle. Eso estamos empezando, o sea, realmente en este momento te estoy contando el scope, va a haber varios subcontratos de componentes que vamos a subcontratar, que en su momento cuando eso se haga podremos dar mucha más información, fundamentalmente de la mano de Transmilenio podemos informar mucho más en detalle qué es lo que se va a hacer. Yo ahorita quiero darte como un primer pincelado, digamos, de lo que es el objetivo. Digamos. Estos contratos básicamente fueron firmados como el 29-30 de diciembre y el plazo es, ustedes en 6 meses, entiendo, deben decir, mire, esto es lo que recomendamos. No, nosotros tenemos, en el caso es un convenio más amplio y que ya tiene varios módulos. Cada módulo en su momento va a tener un contrato y vamos a definir en ese los tiempos precisos. Entonces es un convenio que busca que sea de más plazo, porque tiene muchos componentes. Entonces en este momento estamos empezando a precisar cada uno de los componentes y en cada componente se va a generar un contrato con algún entidades que nos van a reforzar el trabajo técnico o financiero de la estructuración y eso los iremos definiendo a lo largo de los próximos meses, digamos, cada uno de estos componentes. Están también en ver la viabilidad del proyecto Ciudad Río, que es construir, como su nombre lo evidencia, una ciudad al lado y lado del río Bogotá. Pero veo que la fecha de entrega es como 2020, o sea, no es algo que vaya ni siquiera a determinarse en esta administración, sino que es más a largo plazo. Bueno, yo creo que este es un proyecto muy importante, es un proyecto, en mi opinión, visionario del alcalde, digamos, un proyecto en el cual lo que se busca precisamente es casi que desarrollar una nueva ciudad dentro de ciudades, digamos, pero con una concepción completamente integral, digamos. Siempre los proyectos, uno mira el tema urbanístico, otro mira el tema del transporte, otro mira el tema ambiental. Aquí la concepción que está buscando y por el cual nos buscaron a nosotros para que los apoyemos es en ayudarles a estructurar este proyecto de una forma integral. Yo creo que una de las lecciones que nosotros hemos sacado, digamos, de nuestro trabajo con las ciudades, con el gobierno nacional, es la debilidad de planeación que históricamente ha habido acá. Este, en mi opinión, es uno de los primeros esfuerzos de hacer una planeación a largo plazo de un componente importante de la ciudad, planeando todo. Usted usa la palabra planeación. Y uno dice, bueno, pero esto no le correspondería hacerlo al Departamento de Planeación. O sea, ¿por qué, si bien ustedes también son estatales, por qué, digamos, no encontrar dentro de las mismas entidades que están establecidas para eso, esos proyectos y esa estructura? Primero le diría, este es un proyecto que está liderando la alcaldía, involucrando todas sus agencias. Está desde Planeación Distrital, está la Secretaría de Transporte, todas las entidades de desarrollo urbano, la parte ambiental, la Secretaría. Está todo. Esto es un proyecto multiagencias, digamos, del distrito. Digamos. Nosotros lo que traemos es esta dimensión
proyectos. Nosotros lo que ayudamos, porque esa es nuestra fortaleza, es el de saber estructurar en forma integral proyectos. Se me va acabando el tiempo, pero quiero que rápidamente hablemos de los hospitales que el distrito sacó a oferta para alianzas público-privadas y eso lo está manejando la financiera. ¿Ya hay interesados? ¿Sí fueron atractivas las ofertas? La cantidad de entidades locales e internacionales que les interesa el tema de APPs sociales, particularmente en el campo hospitalario, fue enorme. Entonces, interés hay todo. Estamos ayudando a estructurar 6 hospitales a través de un esquema de APP. Una cosa última, el Tequendama, que esto no tiene que ver con el distrito, sino con las Fuerzas Armadas. El Fondo de Retiro, sí. El Fondo de Retiro, sí. ¿Ustedes van a presentar como cuál va a ser la nueva cara del Tequendama o qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, esto es una fase inicial, esto es un primer estudio precisamente, sí, de prefactibilidad realmente del proyecto, digamos, para poder hacer un gran desarrollo, digamos, alrededor del centro internacional. La Caja de Retiro es propietaria de toda esa zona, digamos, que está enfrente del Museo Nacional, que incluye desde el hotel hasta las torres del Tequendama. La idea es desarrollar un proyecto también de desarrollo urbano, que involucre oficinas, centros de comercio, shopping malls. Entonces, digamos, es una concepción de desarrollo urbano con mejoramientos también de la infraestructura que está alrededor de ese centro. Y eso, estamos en esa fase inicial que estamos pronto para entregar y ahí ya tomar la decisión por parte del Fondo de Retiro, del cliente, de si quieren desarrollarlo y cómo lo quieren desarrollar. Bueno, como usted dice, un pincelazo por estos proyectos en los que ustedes están involucrados para Bogotá, pero toca que vuelva para entrar en profundidad en los más relevantes. Con mucho gusto, Claudia, aquí estaremos. Bueno, muchas gracias a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.